Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, aquí estamos listos para hablar de la épica ecuatoriana. La gloria que se vive en Ecuador hoy después de lograr el triunfo más importante en una Copa del Mundo. Le ganó 2-1, ni más ni menos que a la 4 veces campeona del mundo, la selección de Alemania. Estábamos comentando, Dani Marulanda, que muy bien por Ecuador, ¿no? Sacó esa fuerza, esa combatividad, ese trabajo que hacen siempre muy concentrados como es habitual, sobre todo Hincapié, Pacho, que es un defensor magnífico, y el trabajo arriba, que al final fue el que le dio el gol del empate y el que descomprimió un poco al equipo ecuatoriano. Después de ese gol se motivó más, fue dominador, tuvo mucho tiempo posesión de pelota y al final terminó ganando con un gol extraño porque se me antoja que fue más un error del arquero Manuel Neuer, ¿no? Le faltó un poco más de velocidad, de rapidez para anticipar a un puntazo que da. Plata hizo el gol para la victoria de Ecuador y hoy hasta el presidente Daniel Noboa lo saluda con un mensaje en su cuenta de X. Así que Ecuador es solo fiesta, está en los 16avos de final, uno de los mejores 32 equipos de esta Copa del Mundo, Dani. Andrés, venga, déjeme, voy a hacer una capita antes de que me metan todos los temas del deporte, porque para mí siempre recordar esta fecha es muy especial. Hace 7 años exactamente, Andrés, usted nos invitó a participar de este podcast. Y yo no lo quiero parar parte y sobre todo agradecerle a nuestros oyentes, Andrés, que día a día se han agregado a esta comunidad, que nos gusta hablar de las mejores ligas deportivas del planeta. Ahora estamos, obviamente, todo el tema mundial y que hemos compartido muchos espacios, tiempos, en eventos, Andrés, gracias a este podcast. Por ejemplo, le anticipo que este fin de semana soy planillado para estar en el Campeonato Panamericano de Atletismo. Vienen las grandes figuras de acá a la ciudad de Medellín. Dicho todo eso, agradeciendo siempre a nuestros oyentes, Andrés. A ver, el tema de Ecuador. Como siempre intentamos en este podcast, Andrés, dar las dos lecturas. La primera, por la que uno se va más fácil y la que a uno también le llena de orgullo, porque obviamente es un país, digamos, muy cercano al colombiano. Sí, somos vecinos. Es histórico. Queda, Andrés, en la historia, hagamos la redundancia, o valga la redundancia, de que Ecuador le gana a Alemania. Tiene que ser el resultado, por resultado, el más grande que ha tenido Ecuador en los mundiales. Claro. Porque ya una vez pasó la fase de grupos en Alemania 2006, ustedes lo recuerdan. Esta es la segunda vez que pasa la fase de grupos, pero ganándole ante una selección que pues tiene 4 títulos mundiales. Candidata al título. Andrés, obviamente esto genera que en Ecuador haya felicidad, se sienten complacidos, obviamente tiene una nómina, sobre todo Andrés en defensa y del medio campo, la parte defensiva de Ecuador es muy fuerte. Claro. Incluso, pues usted ya comentó lo de Novo, hasta les dio día feriado hoy en Ecuador. O sea, la algarabía, Andrés, es total y es muy folclórico, como básicamente somos los suramericanos. Sí, así somos. Pero vamos a la otra lectura, Andrés. Sí. Alemania saltó al terreno de juego sin nada, sin nada que competir. Exacto. Porque ya era primero sí o sí del grupo. Con el formato que tiene este año el Mundial, donde lo que prevalece es el enfrentamiento directo. O sea, si Costa de Marfil hubiese hecho 10 goles a Curazao, de todas maneras Alemania era el primero del grupo porque le había ganado el partido directo a Costa de Marfil. Entonces, sí, Alemania salió con los titulares, pero Andrés, no, yo creo que no se esforzaron al máximo. O sea, no estoy demeritando lo de Ecuador, estoy dando otra lectura para que nuestros oyentes tampoco acá. Sí, no quitarle méritos a sí, no quitarle mérito a uno, pero también poner en el panorama, Andrés, como justo en la balanza, porque Alemania pues se dejó estar mucha parte después en el segundo tiempo, cuando ya empezó a entrar incluso suplentes para darle más ritmo. Empezó a hacer rotación en la nómina. Y darle a mirar a otros jugadores. Y darle descanso a los titulares porque después la próxima semana vuelven a jugar, obviamente, la fase de 16avos de final. Entonces, Andrés, yo creo que ahí están las dos lecturas. Muy bien por Ecuador, pues es algo histórico, pero también hay que recordar que Alemania, pues, no se empleó a fondo porque ya estaba totalmente clasificada. La sacó del estadio. La sacó. Y eso da, Andrés, pie para un siguiente tema del otro grupo donde estuvo Estados Unidos, Turquía, Paraguay, Australia, si le parece. Donde perdió Estados Unidos de local y donde el técnico Mauricio Pochettino se ha quejado porque dicen, oiga, sí, está bien, perdimos, pero fuimos primeros del grupo y eso no le están dando el mérito y el valor suficiente. De eso se quejaba el técnico en rueda de prensa. Y volvemos a... Lo que pasa es que, hombre, el fan es muy exitista, entonces pensaban que Estados Unidos podía ganar todos los partidos. Todos los partidos. Pero aquí hay que analizar todo con calma, hay que darle a los jugadores, Andrés, sus tiempos, sus descansos. O sea, Estados Unidos cambió 9 jugadores.
puso Claro. 9 suplentes, porque lo que acabamos de comentar, ya Estados Unidos era ganador del grupo, era un partido sin trascendencia para ellos. Y los turcos tenían simplemente el honor de decir, pues, irse con Sí, le una ganaron a buena Estados Unidos en su sensación, casa. Claro, porque Turquía estaba eliminada, o sea, era el partido más intrascendente de todo el mundial hasta el momento, claro. así es que hayan visto 5 goles. Eso queda a pie, Andrés, que en el otro partido de ese grupo, Sí, Paraguay, pero, Australia, pero así sí, todo, sí, perdóname, Dani, así todo fue sí, primero el grupo, 2 puntos de diferencia sobre el segundo, que fue Australia y claro, Paraguay, que tuvieron claro. 4 puntos cada uno. Australia, porque el enfrentamiento directo le fue mejor que a Paraguay, por eso es segundo del grupo. Como Estamos ellos hablando quedaron del grupo igualados D. en puntajes, y el partido entre ellos quedó empatado, ahí van a la diferencia de gol. Y en la diferencia de Claro, gol, la de Australia era mejor que la de Paraguay. Pero entonces, dicho eso, exacto. Andrés, a ver, yo obtuve una cantaleta aquí desde la semana pasada y les venía diciendo a ustedes, viene el pacto de San Francisco. O sea, se va a jugar en Sí, San Francisco un partido entre Australia y Paraguay, que los dos saben, entrando a la cancha están clasificados con el empate. Y si ustedes ven las críticas, Andrés, de la gente que vio el partido en las redes, pueden decir que este pudo haber sido los partidos más sonsos que más tuvo este malos, más mundial, flojos. porque Sí. sabían, Andrés, que con el empate entraban los dos. Entonces, yo creo que hay que poner todo como, reitero, una justa balanza. Hay cosas muy interesantes de este mundial. Pero eso no habla muy bien del profesionalismo de los dos equipos, ¿o sí? Pero es que, Andrés, o sea, ponte tú también, si fueras un jugador paraguayo o un jugador Y no te australiano, vas a esforzar si y, estás sa- clasificado y no y vas a sabes poner que con el empate los dos clasificamos, ¿tú crees que nos vamos no, no te vas a a desgastar. arriesgar? Sí. Exacto. Te he dicho esto, Andrés, yo a dónde quiero llegar, o sea, en el punto de la balanza como siempre hemos ponderado muchas cosas de este mundial, que la FIFA Infantino dio su cabezazo de cosas muy interesantes, pero también aquí con Garay que hemos tenido tanta lástima que uno nos está acompañando, yo creo que tenía miedo de lo que le iba a decir. ¿Qué era qué? El, el Dígaselo una tan, vez, él lo dirá. no, es que más que es que, a ver, la generación, sobre todo los viejitos más queridos de los medios de comunicación, destrozaron el mundial, que con 48 iba a ser una farsa, que esto iba a ser no mirable, que esto no iba a tener sentido. Hay cosas muy interesantes que han pasado, pero ellos también tienen razón, Andrés, que el Real Mundial va a arrancar ahorita en las fases de Ahorita el eliminación domingo. directa. Ahorita en eliminación directa es donde uno entiende, porque sí, muy bonita la historia de Curazao, su punto, muy bonita la historia de Cabo Verde y sus puntos, Andrés, pero obviamente estas elecciones no van a tener nivel Ahora para ser vienen las llaves, el campeones del mata-mata, mundo. clasificación directa. Ahorita, si los Exacto. partidos quedan empatados, seguramente iremos a alargue o si no a penales. Desde el fútbol hasta el béisbol. He Eso dicho eso, será Andrés, yo ya me estoy la- proyectando el Mundial del 2030. Mire yo ya dónde voy. Porque esa idea del Mundial de 64, Andrés, yo ya estoy proyectando lo que va a ser el Mundial del 2030, porque yo sí insisto que ese tema de 64 selecciones, que para muchos va a ser una locura, yo creo que la FIFA está dando puntada, Andrés, de poder organizar un torneo con las 64. Sí, claro. El único detalle complejo es que obviamente para ellos, por el tema de entre más partidos hay más beneficios para ellos. O sea, nos tendríamos que aguantar un Mundial Claro. en vez de Más 104 derechos juegos. de televisión, más países. Exacto. Podría llegar Chile por fin. Chile e Italia podrían jugar mundial. Tendríamos, Andrés, 24 partidos más. O sea, en vez de ser 104, tendríamos 128. Porque el formato, Andrés, de 64 sería muy práctico de decir, clasifican los dos primeros de cada grupo y ahí tendríamos la ronda de 32, después 16, o sea, el mismo formato. O sea, nos evitaríamos, Andrés, estas componendas de quién va a ser mejor tercero, entonces yo sé si aquel quedó empatado, yo. O sea, sería un poquito más competitivo decir en Claro. un grupo de 4, los dos primeros adentro y los otros dos, muchas gracias por participar. Eso Pero, es. Andrés, eso implica, y oyentes, que si se mantiene el formato de este año, serían Sí. 24 partidos más. Y Ok. ahí sí nos iríamos a un mes y medio prácticamente de competencia. Para la FIFA, Andrés, yo creo que no le va a decir que no, va a decir que sí, porque obviamente hay muchos más partidos. Pero yo no sé, Andrés, si el fanático ese romántico de decir, pues, ¿cómo vamos a llegar a hacer un mundial con tantos partidos? Ujú. Pero bueno, eso lo vamos a Bueno, seguir discutiendo, en Andrés, este momento con no ha Garay. habido cansancio, no ha habido, Sí. nadie se ha extenuado, siguen llenando todos los estadios, así sea con el Australia-Paraguay, que fue definitivamente un partido muy pobre, donde no se vio mucho fútbol, pero igual el estadio estaba lleno en San Francisco, Claro. justamente el estadio de los 49ers, ahí estaban jugando estos dos equipos. Bueno, El pacto de San Francisco, sí, señor. el pacto de San Francisco le llama a usted, pero ¿será que habrán hablado antes? ¿Habrán negociado algo? No, Algo es que como lo que pasó en una clasificatoria con un Colombia-Perú, cuando Falcao fue a hablar con uno de los jugadores de Perú, que le pero sí, yo creo llamaron que el no sea, Pacto de Lima. yo creo que no tiene que ser tan directamente. O sea, durante el partido, Andrés, uno va Sí. viendo que, pues, como se vayan presentando las La circunstancias, actitud de los dos equipos. claro, ya, y sabemos que clasificamos los dos, ¿para qué nos vamos? Hagámonos pasito, ¿para qué nos vamos Sí. a poner a sufrir acá o a
o a tener que arriesgarnos más de la cuenta. El Mundial no es un desastre como nos lo vendieron muchos, que era una comparsa, ha que sido una fiesta esto no. muy bonita y Sí. muy, Pero yo creo que está cumpliendo su objetivo, está paralizando el planeta. Pero también Bueno. vamos al otro nivel, Andrés, la balanza, y reitero, tampoco es que sea todo perfecto. O sea, hay detalles como esos que uno no quisiera ver, que en un partido, pues, los dos equipos jueguen a nada. Claro. Entonces, yo creo que son detalles, Andrés, que la FIFA tiene que ir analizando y que, pues, el Mundial, o sea, el Mundial, ¿Usted se ha Andrés, puesto a pensar lo que va a Sí. pasar en 4 años cuando comience el Mundial en Paraguay, Argentina y Uruguay? Sí, Y después esas selecciones les toque viajar a Viajar. Marruecos y a España en un vuelo de no, casi les dan, 12 horas. les dan 5 días entre ¿Sí? entre De partido y partido. recuperación para el Sí. jet lag. Sí, pero es una cosa Ujú. sin sentido. Pero bueno, ahí está la FIFA, como siempre, con sus ideas diferentes, revolucionarias. Mire, entonces ya tenemos llaves para 16avos de final. Ya al momento de hacer el podcast, ya hay 4 partidos definidos. Sí, por ejemplo, la de Sudáfrica y Canadá, que es sorpresiva. Ujú. Sobre Que va a todo ser por en lo de, Los Ángeles, en el SoFi Stadium. sí, sobre todo sorpresiva porque lo de Sudáfrica nadie lo tenía en los papeles. O sea, No lo es tenía. realmente uno de los grandes palos que ha dado este mundial, que Sudáfrica por Sí. primera vez se haya metido, Andrés, a la fase de la fase de grupos a la siguiente instancia. Otra llave muy interesante, Brasil-Japón. Buenísimo. Gran partido. Brasil-Japón. Porque Buen Japón, partido, Andrés, ha mostrado muy buen nivel. Otra llave ya confirmada, la de Estados Unidos frente a Bosnia-Herzegovina. Es que, Andrés, Estados Unidos estaba pensando más en Bosnia que con Sí. Turquía, seamos realistas. O sea, Exacto. ya sabían incluso hasta su rival. Ya Y hay una tienen serie- el camino, y tienen el camino allanado, o sea, para Exacto. seguir avanzando y que sea una fiesta para los norteamericanos, los estadounidenses. Y uno de los partidos más interesantes que puede tener esta fase de 16avos, esta nueva fase que se estrena en los mundiales, se va a vivir en Monterrey. Muy bien para los mexicanos el partido que les ha tocado. México. Netherlands, lo que siempre hemos Ah. conocido como Holanda, frente a Marruecos. Ya. Muy Holanda, buen partido Marruecos contra Netherlands, o lo que siempre Partidazo, llamamos Países como... Bajos, Marruecos. Es un Usted- partido usted- de semifinales. Usted me habló, Andrés, de México. O de cuartos. México tiene una gran opción, mientras estamos grabando el podcast, falta que se definan pues los otros 6 grupos, de que su rival sea Ecuador. Ok. En el En el Azteca. Azteca. Ecuador tiene ADN de altura. O sea, yo creo, Andrés, que para México sería un rival bien complejo Ecuador. Sería un partidazo, me parece a mí también en esa fase, si se llega a dar como está proyectado hoy el México-Ecuador. Y finalmente, Andrés, ahorita estaba destacando los sudafricanos, también destaquemos lo de Costa de Marfil. Primera vez que Sí. Costa de Marfil también pasa una fase de grupos. Antes Qué nunca bueno. lo habían logrado y Qué por eso se bueno. fueron felices en este grupo con Alemania, donde ellos quedaron Bueno. segundos en su grupo. Y como usted lo están viendo tantos amigos en Colombia y de la Sí. selección de Colombia, que está en Miami y al momento de este podcast juega este fin de semana con Portugal para definir primero o segundo de su grupo. ¿Qué podría pasar con Colombia? La proyección, Andrés, mientras estamos grabando el podcast, es que Colombia, sea por A o por B, o sea, si es primero o segundo, la mayor posibilidad es que va a enfrentar a Croacia o a Ghana. Siendo Croacia o primero Ghana. o Que se siendo enfrentan primero ahora o siendo también. Ellos se enfrentan entre sí. se enfrentan el mismo sábado. Exacto. O sea, en el momento, Croacia para ser segundo del grupo tiene que ganar el partido. Si no lo gana, el segundo va a ser Ghana. Y Colombia va a estar pendiente, Andrés, de si es primero de su grupo o segundo de su grupo, pues probablemente uno de los rivales va a ser, reiteramos, Ghana o la selección de Croacia. Muy bien, qué buen La análisis. diferencia, Andrés, de Colombia es, ¿por qué es tan importante para Colombia ser primero de grupo? ¿Por qué? Porque si Colombia es primero de grupo, en esta, Le tocaría ganar. en esta proyección, Que en el además de papel no es tan fuerte como Croacia. uno de los dos, pero no, yo voy más adelante. Si llega a eliminar a uno de los dos, siendo primero de grupo, probablemente ya le le ganó a tocaría Ghana. a uno, no, a uno de los, no, ojo lo de Ghana. Usted se imagina que Queiroz en el banco de Ghana queriéndose sacar el 6-0 de los amiguitos de James Rodríguez. Menos mal no vino Garay a este podcast. Pero bueno, ahora, Andrés, perdón, ya lo que voy es pensando en la siguiente fase. Si Colombia le gana a Croacia o a Ghana en este ejercicio que estamos haciendo, si es primero del grupo, le tocaría ir por la llave de Suiza. Si es segundo de grupo, le tocaría ir por la llave de España. No me venga a decir, Andrés, que no es mejor enfrentar a Suiza que a España. Entonces, por eso, Andrés, para Colombia sí va a ser muy importante el juego del sábado, ser primero del grupo para evitar... Para poder llegar a su meta, que es cuartos de final. Cuartos de final. Miramos ya de ahí para adelante todo es ganancia. Pero llegar a cuartos de final e igualar lo que se hizo en Brasil 2014. Bueno, así llegamos al cierre de este
mini podcast que hacemos dentro del podcast La Sacó del Estadio, que es La Sacó de Norteamérica. La sacó del estadio. La sacó. Y ahora nos vamos a hablar de nuestros deportes, del polideportivo. Tenemos Panamericano este fin de semana de atletismo en Medellín, hombre Marulanda. Sí, estamos. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué estrellas vendrán? Sabemos. Gracias al Ajá. podcast La Sacó del Estadio estamos acreditados para estar estos 3 días, Andrés, disfrutando de Qué lo bueno, mejor, hombre. de los mejores atletas, Andrés, de este continente, en el atletismo, Exacto. obviamente. Todas las pruebas, Andrés, las 40 pruebas, todas son clasificatorias a los Panamericanos del próximo año en Perú. O sea, todos los ganadores aseguran su puesto en Panamericanos. Aquí hay algunos atletas, Andrés, que han tenido recorrido en la Liga de Diamante. Entonces, Andrés, ahí vamos a estar disfrutando algunos de Qué estos bueno. grandes atletas que van en una proyección para ser en un futuro deportistas olímpicos. Sobre todo, Andrés, hay muchos jóvenes acá que van en la proyección, no de verlos en Los Ángeles, sino de verlos en el 2032 en Australia, cuando sean los olímpicos en este Claro. país. Bueno, y en cuanto al tenis, bueno, le tengo noticias de Serena Williams. Se enfrentará Sí. a una rival de menos de la mitad de su edad. Va a jugar contra una joven en Wimbledon. Usted lo había contado en un podcast anterior Sí. que no va a ir ni en mixtos dobles, ni en dobles femenino, no. Va en sencillos. Se enfrenta a una joven de 20 años que se llama, imagínense, de 20 años, podría ser su hija, Maya Joint, en la primera ronda de Ah, no, Wimbledon. no me diga, la que le acabo de ganar esa semana, Emiliana. Emiliana le ganó a ella. ¿Se acuerda? Ah, En el mire. torneo de Innsbruck. Bueno, ahí está. Recordemos que Serena tiene 44 años, que se ha ganado ya 7 veces este torneo sobre grama en Inglaterra. Aceptó una invitación wild card del Grand Slam, donde también, bueno, va a competir en sencillos y en doble, a dar pareja con Serena, que eso va a ser seguramente muy visto, las dos hermanas compitiendo juntas, Serena y Venus Williams. Será uno de los grandes atractivos de este torneo de Wimbledon, donde hay buenas noticias para Colombia, pero no por el lado de las mujeres, donde vienen dándose las buenas noticias en los últimos años. No, algo inédito. Por el cuadro de hombres. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos. Pues con Nico Mejía, Andrés, y es una noticia espectacular obviamente para él. Por primera vez Nico Mejía va a jugar el cuadro principal de un Grand Slam, va a jugar en Wimbledon, porque jugó maravilloso la ronda de la quali, ganó los 3 partidos de la quali, y eso le ha permitido que, reiteramos, por primera vez va a jugar el cuadro principal de Wimbledon, donde ya tiene rival, y es un paraguayo que viene haciendo, Andrés, un gran trabajo, Daniel Vallejo, que viene de hacer segunda ronda en Roland Garros, actualmente 73 del ranking mundial. O sea, es un rival muy complejo para Nico Mejía, pero ya debe sentirse feliz, Andrés, de que por primera vez va a jugar cuadro principal en un lugar bueno. sagrado como son los campos de césped de Londres, del Wimbledon, el gran torneo, Andrés, que todos sueñan con algún Ojalá día sea la jugar. gran explosión de este Con- pelado que tiene mucho Sí. talento, pero de pronto la parte mental a veces no funciona, pero tenis tiene mucho y ojalá le dé para seguir avanzando en Wimbledon y en otros grandes torneos de la ATP. Bueno, y las mujeres rápidamente, Andrés, porque obviamente Emiliana y Camila entran directo al cuadro principal. Si ganan sus primeras rondas, que tienen posibilidad de ganarlas, ojo a las rivales que tendrían en la segunda. Ya empezamos. Eh, ¿Para irse a tomar la a, selfie o qué? a Emiliana le tocaría de pronto Naomi Osaka, Ah, bueno. a Emiliana. Y a Bueno. Camila, Linda Noskova, la 10 del mundo, la Ave checa. María. Pero No, bueno, Dios mío. Bueno, ahí van a hacer todo su mejor esfuerzo ese seguramente. es el mundo del Ánimo, tenis. no hay que desmotivarse con los rivales. Vamos, vamos. Podcast La Sacó del Estadio. Bueno, mire, por el lado del béisbol, hombre, lo que se veía venir, despidieron a Carlos Mendoza, el manager de los Mets de Nueva Uy, York. qué desastre de reemplazado. temporada. No, qué horror de temporada. 34 partidos ganados, 47 perdidos. Una racha y además hubo rachas de 6 partidos perdidos consecutivos. Y está a 15 juegos del líder del este. Yo creo que los Mets ya este año no fue. Y entonces, pues dijeron, el problema está en la cabeza, los directivos de los Mets, y han sacado, mire, otra mala noticia para Venezuela, fuera de lo que está viviendo ahora, la despedida de su manager, Carlos Mendoza. Y por los lados de la NBA tenemos historias con LaMelo Ball. Este que para muchos es muy controvertido, Andrés, LaMelo Ball, pero que es muy talentoso. O sea, tiene números, Andrés, en sus primeros 5 años en la NBA, comparados a Jokic, a Doncic, en cuanto a puntos y asistencia por partido. Y se va, Andrés, con esa estadística muy importante para jugar con Minnesota. O sea, sale de los Hornets, ya se acaba el proyecto de él en Charlotte, y lo han cambiado o lo han traspasado al equipo de los Timberwolves, a Minnesota, donde Minnesota viene haciendo un buen trabajo en los últimos años, Andrés, pero necesita a esos jugadores como más impactantes.
obviamente para tener más resultados de victorias, vamos a ver si con LaMelo Ball es el hombre o la pieza clave que les falta a ellos después de tener a Anthony Edwards, que pues en los últimos años ha sido su gran líder en Minnesota. Figura, Vamos a ver claro. cómo es la relación ahora con LaMelo Ball entonces, que se va a jugar a Minnesota. La sacó del estadio. Bueno, y le tengo noticias del draft de la NFL. La NFL ha Sí. anunciado detalles de lo que será el draft en Washington, D.C. Mm. Jueves 29 de abril, va hasta el 1 de mayo. Se va a hacer, ¿sabe dónde? En National Mall, en Washington. Ah, Eso bueno, lo anunció ya Donald le iba a Trump. preguntar. Sí. Yo ya le iba a preguntar porque yo ya digo, como ahora hay tanta inteligencia artificial que uno no sabe si es Claro. real o no es real. Y yo ya veía las imágenes, Andrés, de No, esa zona tan hermosa de Washington. sí. Obviamente, pues con la Donde hay un inteligencia. problema con la piscina, Sí. ¿se ha visto? Que parece Sí. que querían darle un color diferente, se llenó de algas y eso invirtió una cantidad de dinero y hablan, y se volvió polémico el tema de las algas en las piscinas del National Mall, que es ese gran monumento que hay en las afueras de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington. Pero que bueno que usted Pues me haga la mire, claridad, porque yo ya estaba viendo, Andrés, esas imágenes con gente por todo ese lugar y yo decía, ¿esto sí irá a ser real así? Pues no, efectivamente pues entonces va a ser así. es que la prueba la hicieron ahora con la famosa pelea UFC. Sí. ¿Se acuerda? Donde celebraron los 80 años del presidente Trump, que había pantalla gigante en National Mall y llegó mucha gente en Washington. Ahí. Cualquier evento que usted haga, eso se llena, así que no va a haber ningún problema. Además tienen equipo en la NFL. Se va a hacer Claro. entonces National Mall, eso lo anunció Trump, despacho oval, a donde llevó a Roger Goodell, hasta allá fue el comisionado de la NFL, así que hay un matrimonio ahora interesante entre el gobierno y la NFL. El draft se lleva a cabo en distintos lugares emblemáticos de Washington, pero el National Mall va a ser el eje del teatro del draft frente al Capitolio. Y la experiencia NFL Draft va a ser por toda la avenida Pensilvania, que es muy famosa en Washington, desde las calles 3 hasta la 7ª, donde van a haber una gran fiesta, gran festival de aficionados, y así va a ser la fiesta que se va a hacer entonces en la capital de los Estados Unidos con este Sí. draft. Podcast La Sacó del Estadio. Andrés, me queda una rápida de, hombre, qué lástima que hoy no tengamos a Garay, cómo nos hace falta, él que es el relator oficial para toda América Latina de la WNBA, Ajá. porque en la jornada anterior, Ay. una chica que se llama Marina Maybury, Sí, lo vi. récord de puntos, igualó el récord de puntos en un partido en la historia de la WNBA, hizo 53. En los últimos 3 partidos ha acumulado 113 puntos, la mayor Wow. cantidad de una jugadora en 3 partidos seguidos en la WNBA. Y además el equipo para el que juega, Toronto, que Garay la próxima semana nos dará la claridad, creo que es una de las franquicias nuevas de la WNBA, anotó 125 puntos en total en ese juego, que es la mayor cantidad también igualando un récord de puntos para un partido femenino en la WNBA de 125 puntos en total en un juego de esta liga, Andrés, que sigue obviamente creciendo en el Sí. mercado de los Estados Unidos. No, pensé que me iba a hablar del estrujón a Caitlin Clark en el partido de Indiana-Filadelfia. ¿Usted le gustan son las historias esas de drama, No, de pero es que romance? estuvo buena, ¿no? Se volvió viral. Porque Sí. Alyssa Thomas, una jugadora Sí. del Mercury, el equipo de Phoenix, fue Sí. suspendida porque hizo contacto de manera imprudente. Parece que la estrujó, casi, algunos medios dicen ahorcarla, bueno, un poquito exagerado el Sí. término, pero los árbitros en ese momento no vieron la falta y al final la WNBA recalificó la acción y le dio falta flagrante tipo 2, Alyssa Thomas suspendida por esa acción donde estruja a la gran figura de la WNBA, Caitlin Clark. Usted vio la jugada, ¿no? En el piso, ¿no? Como que se va encima sobre el cuello. Así, Sí, exacto. como estilo dibujos animados, cuando les van a sacar la lengua. Pero como era Caitlin Clark, hubiera sido Sí. la prima suya o mi prima, no pasa Pasaba nada. pasaba inadvertido, Totalmente. pero NBA, comparados a Jokic, a Doncic, en cuanto a puntos y asistencia por partido. Y se va Andrés con esa estadística muy importante para jugar Sí. con Minnesota. O sea, sale de los Hornets, ya se acaba el proyecto de él en Charlotte y lo han cambiado o lo han traspasado al equipo de los Timberwolves, a Minnesota, donde Minnesota venía haciendo un buen trabajo en los últimos años, Andrés, pero necesita a esos jugadores como más impactantes, obviamente para tener más resultados de victorias. Vamos a ver si con LaMelo Ball es el hombre o la pieza clave que les falta a ellos después de tener a Anthony Edwards, que pues en los últimos años ha sido su gran líder en Minnesota. Figura, Vamos a ver cómo es la relación ahora con LaMelo Ball entonces, que se va a jugar a Minnesota. Bueno, y le tengo noticias del draft de la NFL. La NFL ha Sí. anunciado detalles de lo que será el draft en Washington, D.C. Jueves 29 de abril, va hasta el 1 de mayo.
se va a hacer, ¿sabe dónde? En National Mall, en Washington. Ah, Eso lo bueno, anunció ya Donald le iba a Trump. preguntar. Sí. Yo ya le iba a preguntar porque yo ya digo, como ahora hay tanta inteligencia artificial que uno no sabe si es Claro. real o no es real. Y yo ya veía las imágenes, Andrés, No, de esa zona tan hermosa de Washington. sí. Obviamente, pues con la Donde hay un inteligencia. problema con la piscina, Sí, ¿se ha visto? Que parece sí. que querían darle un color diferente, se llenó de algas y eso invirtió una cantidad de dinero y hablan, y se volvió polémico el tema de las algas en las piscinas del National Mall, que es ese gran monumento que hay en las afueras de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington. Pero que bueno, usted Pues me haga la mire, claridad, porque yo ya estaba viendo, Andrés, esas imágenes con gente por todo ese lugar y yo decía, ¿esto sí irá a ser real así? Pues no, efectivamente, pues entonces va a ser así. es que la prueba la hicieron ahora con la famosa pelea UFC. Sí. ¿Se acuerda? Donde celebraron los 80 años del presidente Trump, que había pantalla gigante en National Mall y llegó mucha gente en Washington. Cualquier evento que usted haga, eso se llena, así que no va a haber ningún problema. Además tienen equipo en la NFL. Se va a hacer Claro. entonces National Mall, eso lo anunció Trump, despacho oval, a donde llevó a Roger Goodell, hasta allá fue el comisionado de la NFL, así que hay un matrimonio ahora interesante entre el gobierno y la NFL. El draft se lleva a cabo en distintos lugares emblemáticos de Washington, pero el National Mall va a ser el eje del teatro del draft frente al Capitolio. Y la experiencia NFL Draft va a ser por toda la avenida Pensilvania, que es muy famosa en Washington, desde las calles 3 hasta la 7ª, donde van a haber una gran fiesta, gran festival de aficionados, y así va a ser la fiesta que se va a hacer entonces en la capital de los Estados Unidos con este draft. Andrés, me queda una rápida hombre, qué lástima que hoy no tengamos a Garay, cómo nos hace falta, él que es el relator oficial para toda América Latina de la WNBA, porque en la jornada anterior, una chica que se llama Marina Mabrey, sí, lo vi, récord de puntos, igual el récord de puntos en un partido en la historia de la WNBA, hizo 53. En los últimos 3 partidos ha acumulado 113 puntos, la mayor cantidad de una jugadora en 3 partidos seguidos en la WNBA. Y además el equipo para el que juega, Toronto, que Garay la próxima semana nos dará la claridad, creo que es una de las franquicias nuevas de la WNBA, anotó 125 puntos en total en ese juego, que es la mayor cantidad también igualando un récord de puntos para un partido femenino en la WNBA de 125 puntos en total en un juego de esta liga, Andrés, que sigue obviamente creciendo en el mercado de los Estados Unidos. No, pensé que me iba a hablar del estrujón a Caitlin Clark en el partido de Indiana-Filadelfia. ¿Usted le gustan son las historias esas de drama, de pero romance? Es que estuvo buena, ¿no? Se volvió viral, porque Alyssa Thomas, una jugadora del Mercury, el equipo de Phoenix, fue suspendida porque hizo contacto de manera imprudente. Parece que la estrujó, casi, algunos medios dicen ahorcarla, bueno, un poquito exagerado el término, pero los árbitros en ese momento no vieron la falta y al final la WNBA recalificó la acción y le dio falta flagrante tipo 2, Alyssa Thomas suspendida por esa acción donde estruja a la gran figura de la WNBA, Caitlin Clark. Usted vio la jugada, ¿no? En el piso, ¿no? Como que se va encima sobre el cuello. Sí, exacto. Como estilo dibujos animados, cuando les van a sacar la lengua. Pero como era Caitlin Clark, hubiera sido la prima suya o mi prima, no pasa pasaba nada. Inadvertido, Totalmente. pero... No te oigo. ¿Tú te oyes bien? Ah, bueno, cierra porque yo no te estoy escuchando. Como tiene que ser en el momento en que hacemos este podcast. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos en YouTube. Acuérdense darle clic, compartirlo, YouTube y en Spotify. Nos buscas como La Sacó del Estadio. En estos días, La Sacó de Norteamérica. Con Dani, Kenny y Andrés Nieto Molina. Gracias a todos por esto que se llama La Sacó del Estadio. La sacó.